A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla dos cosas, entre las diferentes cosas que miramos o explicaciones que miramos en el versículo 16, que es importante cada una de ellas entenderlas con lo que demás Dios nos dé, o sea, usar toda nuestra capacidad para poder adquirir de Dios el privilegio, de que Dios nos quiera revelar lo que está en su palabra, porque podemos usar toda nuestra capacidad intelectual, pero sin embargo no por eso quiere decir que lo vamos a recibir. Pero sin embargo es importante que usemos toda nuestra capacidad para convencer a Dios de que Él nos quiera revelar su palabra, de su palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que es mucho más inteligente, intelectual que nosotros, pero sin embargo Dios lo ha escondido. Por eso dice: te alabo, Padre, creador del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas, estos tesoros que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, y se los has revelado a quienes, aquellos que no son sabios, no entendidos, porque Pablo nos dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, o sea, no somos de mucho conocimiento, de mucho intelecto humano, pero sin embargo Dios en su misericordia ha querido revelarnos a los que no tenemos esa capacidad, ese alto nivel de saber, con un propósito, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Pero a la misma vez tenemos que usar todo nuestro nivel, toda nuestra capacidad que tengamos. ¿Para qué? Primeramente para convencer a Dios de que queremos nosotros entender su palabra. Y convenciendo a nuestro Dios, usamos también nuestra facultad para escudriñar las escrituras, porque es necesario que cada uno use lo que de Dios tiene para escudriñar la escritura. Y cuando escudriñamos la palabra de nuestro Dios, cuando nos sondeamos en la palabra de nuestro Dios, cuando buscamos en la palabra de nuestro Dios, y en nuestra oración y en nuestro anhelo convencemos a Dios de que nos revele, Dios, si Él le place, nos quiere revelar. Nos quiere revelar. ¿Por qué? Porque si no está en Dios la voluntad de que nos revele lo que nosotros queremos entender, porque no hemos convencido a Dios de que el propósito de adquirir revelación en su palabra no es solamente para entender y creernos mejor, entender y vanagloriarnos entre los demás, sino entender para conocer más a nuestro Creador, conocernos más a nosotros mismos, y a la misma vez también para tener el privilegio de poder ser dispensadores de los misterios de Dios, solamente que a través de la palabra de nuestro Dios. Pero Pablo aquí nos está diciendo a los corintios, y claro, cuando decimos que a los corintios, pues no vamos a usar nuestra mente para decir solamente es a los corintios, porque aún hay quienes que usan su capacidad para justificar sus propias acciones y aún decir que Dios no le está hablando a él, porque Dios le dio a Pablo que le hablara solamente a los corintios, y como ya no están los corintios, pues entonces no es para nosotros, y reducen todo su pensamiento en creer de que solamente para ellos es lo que son los 4 evangelios. Pero no es así. Toda palabra es inspirada divinamente, es apta para instruir, para corregir, para redarguir, con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra, y solamente lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Pero aquí Pablo nos dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Y usa es un signo de pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Y podemos decir de que nadie puede conocer la mente de Dios sin la mente de Dios en sí mismo, porque para conocer la mente de Dios es necesario tener la mente de Dios, y el único ser donde habita la mente de Dios es a lo que el mismo apóstol Pablo nos dice al finales del versículo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, con la mente de Cristo podemos conocer la mente de Dios. Es la única forma, entonces, para poder adquirir la mente de Cristo, para nosotros entonces conocer la mente de Dios, es necesario entonces que nosotros usemos toda nuestra facultad.
nuestra capacidad mental. ¿Para qué? Para instruirnos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque si no es así, entonces no podemos convencer a nuestro Dios de que nos dé de su revelación, o sea, que nos dé de su mente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros, y no podemos nadie desertarlo o negarlo, de que como seres humanos nos ha dado facultades maravillosas. Que esa facultad reside precisamente en la mente humana, que es lo que hace distinto a todos los seres de la creación. Por más inteligente o sagaz que sea a cualquier otro ser dentro de la creación del reino móvil, entre el reino animal, ningún ser se puede igualar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza del Creador. Tenemos semejanzas al Eterno, y precisamente a esa semejanza, a esa facultad que reside en la mente humana, es la facultad o el poder que reside en él, para que pueda entonces enseñorearse de la creación. Sin esa facultad de la mente, no puede enseñorearse de la creación. Entonces Dios nos ha dado facultad maravillosa como seres humanos, como seres humanos, a todos los seres humanos. Y por lo tanto es necesario entonces que ahora nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo escogido por Dios, entendamos esto, que no solamente tenemos facultad en la mente, como cualquier otro ser humano. Aunque la Escritura nos dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. ¿Pero por qué? Porque usan su capacidad mental, influenciada por el Dios de este siglo, para hacer lo que no conviene. Y por lo tanto, estando sus entendimientos embotados, se corrompen como bestias brutas. Entonces, cuando el pueblo de Dios, hablando del fiel Hijo de Dios, de aquel hombre o mujer que todo su anhelo es agradar a nuestro Dios, nunca lo va a poder hacer solamente con la facultad de su mente. Imposible. ¿Por qué? Porque conocer a nuestro Dios implica algo que es mucho mayor de lo que está dentro de este reino móvil, o dentro de lo que es nosotros mismos, que podemos decir dentro de la materia o entre la materia. Es imposible, porque lo de Dios es espíritu. El reino de Dios es espíritu. Los que le adoran deben de adorarle en espíritu, y por lo tanto necesitamos la facultad espiritual de Dios, la unción de su Espíritu Santo, que resida ¿dónde? Precisamente en nuestra mente, para que así, bajo la unción de Dios, podamos decir que la unción es la mente de Cristo. Porque la unción es la que nos va a impulsar ¿a qué? A que también tengamos de nosotros la preocupación, el anhelo, el deseo y la desesperación de adquirir conocimiento de Dios, o sea, la mente de Cristo. Pero digo esto, la importancia que como hijos de Dios entendamos de que tenemos facultades maravillosas como seres humanos, de que no tenemos solamente el hecho de llamar y ser cristianos y reducirnos solamente a una vida de cristianos y olvidando las facultades que de Dios tenemos. ¿Por qué? Porque se puede llegar a pensar y creer, soy cristiano, y como soy cristiano, reduce su mente y su pensamiento para no esforzarse a hacer cosas que son mayores. Y a la misma vez ese reconocimiento de que somos cristianos, el mismo Dios de este siglo cega el entendimiento para que no use su facultad y pueda hacer otras cosas que son mayores. Como por ejemplo, una de las artimañas del Dios de este siglo es que trabaja en la mente del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para no ser exitoso. Para no ser exitoso, ya sea en la área de la escuela, en la área del trabajo, o no pueda sobresalir adelante y usar esa facultad, ese conocimiento que adquiere para darle la honra y la gloria al Eterno, para servir al prójimo si es que esté estudiando doctor o cualquier otra profesión. Y que lo que hace el Dios de este siglo, limita su mente diciéndole que al cabo el Señor ya va a venir. ¿Ya para qué estudias? Ya está la venida de Dios cerca. Y lo que está haciendo, está privándolo de usar su facultad. Y es importante de usar toda la facultad que tiene para adquirir conocimiento. En la escuela, en el trabajo, en lo que fuese, para usar ese conocimiento para darle la honra y la gloria al Eterno.
y que sirva ese conocimiento y esas facultades y aún esa prosperidad. ¿Para qué? Para servicio del prójimo. Porque Dios quiere ser glorificado, pero no quiere ser glorificado en la creación. No, quiere ser glorificado en las acciones de cada uno de sus hijos. Porque Dios no se glorifica solamente en el Hijo. No, se glorifica en las acciones del Hijo. Y no se glorifica solamente en Él, se glorifica por las expresiones, no solamente de los que dicen, de los que lo rodean, sino también de esta creación espiritual. Porque el Hijo de Dios está puesto es un espectador ante el mundo y los ángeles. Y los ángeles glorifican y exaltan a Dios por las acciones del Hijo de Dios, que en medio de ser privado por la oposición o la presión del Dios de este siglo, que opera también en su mente, puede vencer y ser exitoso en medio de sus limitaciones, en medio de sus pruebas y en medio de su aflicción. ¿Para qué? Para darle honra y gloria al Eterno por sus acciones. No solamente por lo que expresa, sino por sus acciones, por su comportamiento, por su actitud, por su ejemplo. Es Dios glorificado. Entonces, usar toda la facultad que de parte de Dios tenemos cada uno en su mente. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Ser exitoso en lo que de Dios les ha llamado, pero usar el éxito para darle la honra y la gloria al Eterno. Podemos decir con toda certeza y afirmar, por lo tanto, que aún la mente, fíjense, en Dios, ¿okay? Y la mente de Dios, que es Dios mismo, porque Dios no tiene mente, Él es mente. Dios no sabe, Él es el saber. Dios no conoce, Él es el conocimiento. Dios no crea, Él es el creador. Él es. Entonces, por lo tanto, la prueba suprema que nos da razón a nosotros es precisamente mirar que las cosas invisibles de Dios, como lo son la eterna potencia y divinidad, Romanos capítulo 1 versículo 20, es lo que nos da a nosotros la afirmación de la maravillosidad, ¿ok?, de lo que es no solamente la creación, sino el creador, para que así nosotros darle honra y gloria al creador, usando ¿qué? La facultad que reside en nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, porque Dios no es glorificado, es glorificado en los ángeles, arcángeles y serafines, criados para glorificar y exaltar a Dios. Pero el valor de la glorificación, el valor de la honra que se le da, el valor de la gloria, reside en aquella mente humana de hijo de Dios, influenciada por la mente de Cristo. Y es aquí donde tiene el valor. Por lo tanto, debemos de usar toda nuestra facultad para bendecir y glorificar al Eterno. Pero sin embargo, miramos que el mismo hombre necio, aunque niega la existencia de Dios, el ser humano que aún niega la existencia de Dios, nunca pudiera hacerla. O sea, nunca pudiera negar la existencia de Dios si este ser humano necio no fuera poseedor también de mente. Porque Él es mente. No es materia, es mente. Hijos de Dios que venimos cada uno a su tiempo a participar de carne y sangre, pero también dentro de esta grupo selecto de hijos de Dios, engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Habitamos en medio de una creación inmensa de seres humanos, pero esa creación de seres humanos con facultad de la mente no podía negar la existencia de Dios si no fuese también por su misma mente. Porque aún ninguna las bestias, aunque son de cierto nivel de capacidad por lo que se desarrolla en su cerebro, nunca ellos podrían negar la existencia de Dios. Pero sin embargo, solamente aquel ser que tiene mente también, pero mente turbada. Así como el Hijo de Dios es influenciado por la mente de Cristo, también esta inmensidad de humanidad está influenciada por el Dios de este siglo, al grado que la palabra de Dios nos dice
en el capítulo 2, versículo 4 de la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 de la segunda de Corintios nos dice que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, usemos la facultad que ya aquí tenemos para buscar influenciarnos de la mente de Cristo. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.